anticipando, pero prácticamente esto se está generando sobre la marcha. El sistema de reserva regirá, cuentan desde transporte, de lunes a viernes solamente, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. En el horario pico, en el horario pico, que hay que ver si lo pueden manejar, y ya abrimos a la mesa y empezamos con todos los títulos. Únicamente en trenes que vienen del Gran Buenos Aires a Retiro, en principio, ¿sí? De entrada será en el Mitre, Ramal Tigre. La prueba piloto estaba prevista para entre hoy y mañana, se está pasando, se está posponiendo para la semana que viene. Desde la aplicación, que se va a bajar uno o cada uno que quiera solicitar un turno, se hará una reserva con el número de documento. ¿Y qué nos van a devolver de esa reserva? Un código QR, ¿sí? Después les vamos a mostrar bien qué es un código QR y un número de trámite. Y con ese código QR y ese número de trámite, ¿sí? Se podrá acceder al andén. Hay que ver qué control ponen justamente allí en el andén. Estamos en vivo, pero la idea es esa, de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. En principio se empieza en el ramal Mitre, en Tigre. La prueba piloto estaba prevista para hoy y mañana, pero se está posponiendo porque hay un problema ahí técnico con el desarrollador de la aplicación. La aplicación no está terminada, pero lo que no queda claro es ver después qué es lo que va a pasar ahí, donde estamos en vivo. Es decir, cuando llega la persona con el turno, con el código QR, veremos bien después si lo vamos profundizando a lo largo de la mañana. Abrimos al equipo, abrimos la mañana, podemos mostrar un poquitito la imagen de la Casa Rosada también, con un cielo nublado, nubladón, digamos, una mañana bastante gris en la ciudad de Buenos Aires hoy. Exactamente. Ahora después le vamos a preguntar a Sergio Halfin hasta cuándo van a durar las lluvias, ¿no? Porque por ahí el fin de semana nos dan tregua. Bueno, me parece que el fin de semana viene un tiempo un poquitito más frío y con un poco de tregua, pero que lo diga Sergio en un rato. Paulo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. 3 palabras para definir la reunión de ayer. Todo sigue igual. Provincia más industrial, ciudad más comercial, unifiquemos criterios, mantengamos el trabajo en común. Algunos sostienen que los 3 líderes en esta parte de la metropolitana, encabezados por el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia, cosecharon muy buenos números desde el consenso y trabajando muy duro sobre el tema de la pandemia. Por lo tanto, pretenden volver, y vos bien lo planteabas, Axel Kicillof ayer a la salida de Olivos manejó este tema. Una gran preocupación en el ámbito de los infectólogos que hoy hablan con el presidente y que están dispuestos a decirle, manejemos esto en forma regional. ¿Por qué? Porque algunas provincias abren, Chubut, Mendoza, San Luis con éxito el fin de semana, Jujuy relacionándose otra vez con Salta. Pero hay una gran preocupación porque hay un 11% de personas que tienen infección del coronavirus que son menores de 18 años. En los barrios vulnerables preocupa porque hay muchos chicos menores de 18, ya han detectado 62 bebés que son asintomáticos, que están llevando una vida normal y que si no los testeás, están contagiando. Bueno. El foco se pone en testear a un grupo que muchos desestimaban. Decían, no, los menores representan un 11% hoy, lamentablemente, del virus en la Argentina. Bueno, ahí subrayemos eso, 872 menores de edad contagiados en todo este tiempo, en la pandemia, y 72 que fueron bebés. Estos datos que me parece importante subrayar, los datos que da el Ministerio de Salud. Después nos vamos a detener unos minutos en lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud respecto a los nuevos síntomas que se suman a la fiebre, que se suman al dolor de garganta, a la tos, que se suman al olfato, que se suman a las erupciones en la piel. Vamos a hablar también de 2 nuevos síntomas que tienen que ver con el habla y que tienen que ver con la movilidad, con el movimiento del cuerpo. En un ratito vamos a estar también desarrollando este tema, pero los 2 ejes de la reunión de ayer pasan por, efectivamente, los barrios populares y el transporte, y esto que en algunos minutos vamos a desarrollar, la dificultad en el habla y el movimiento, son los 2 nuevos síntomas que está ya anticipando la Organización Mundial de la Salud. Gaby, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Facu, Flor? ¿Cómo andan? Y sí, lo veníamos anticipando ayer. El transporte iba a ser una de las claves de la reunión, donde no se iba a definir qué pasa con la cuarentena. ¿Por qué? Porque todavía tienen que seguir viendo números. El martes, tuvimos número récord de casos confirmados. Ayer miércoles tuvimos de nuevo número récord de casos confirmados para un solo día, 474. Quieren esperar para ver cómo dan los números de hoy jueves y los números de viernes, porque son los que van a empezar a reflejar con mayor exactitud las consecuencias de haber flexibilizado la semana pasada. ¿Sí? Recordemos que el martes, pero algunos ya se anticiparon y abrieron el lunes, pero abrieron los comercios o gran parte de los comercios en la ciudad de Buenos Aires. Quieren ver esa mayor movilidad que hubo en la ciudad,
qué efecto tiene. Por eso por ahora dicen no hay margen para abrir nada más. Es lo que salieron desde los 3 sectores, nación, provincia y ciudad, a aclarar ayer. No se abre nada más por ahora, seguimos viendo estos números. ¿Qué es lo positivo si uno quiere? Tampoco se dijo vamos marcha atrás. Seguimos analizando y mucho control en transporte y también en barrios populares, donde es clave lo que decía Pablo recién. Bueno, y un dato a tener en cuenta que se desprende también de las cifras de ayer, del informe que recibimos. De hecho, acabamos de recibir el último informe. Si me dan un minutito voy a chequearlos. El reporte diario matutino número 133, ¿sí? De la situación de COVID-19 en la Argentina. Obviamente ratifica los datos de ayer, pero hay siempre una lectura para hacer de este informe matutino que recibimos cada día, ¿sí? Hay un número positivo que yo siempre destaco, que tiene que ver con el total de altas, 2.933 personas que fueron recuperadas. Repito, informe que acabamos de recibir, reporte diario matutino número 133, y hay que hacer análisis, y de cada uno de estos informes se van desprendiendo algunos títulos. Para mí el título más destacado, y lo abro y lo comparto a ver qué se desprende o qué datos saca cada uno de este informe, es que ya el 90% de los contagiados son del área metropolitana. El 90% de los contagiados son del área metropolitana. La Argentina está muy cerquita de romper la barrera de los 10.000 contagiados, ¿sí? Siendo Ciudad de Buenos Aires con 2.918 y Capital Federal con 3.566, las cifras más altas de este número que, como yo contaba recién, se acerca cada vez a los 10.000. Ayer se registraron 2 casos en Mendoza. Es preocupante la situación del Chaco, muy preocupante la situación del Chaco, con 34 casos. Y Santiago del Estero, que se suma con 6. ¿Se sabe si el presidente va finalmente a Santiago del Estero? Sí. Bueno. A mí otro dato de ese informe que decís, que el que yo miro siempre es la cantidad o el porcentaje de contagiados que son por circulación comunitaria. Semana a semana aumenta el porcentaje de gente que se contagia por circulación comunitaria. La semana pasada estaba en torno al 29% y hoy está casi en 32% de los contagios ya son por circulación comunitaria. ¿Qué significa esto? Que ya no depende el coronavirus de alguien que viajó, ya no depende de alguien que está en contacto con alguien que viajó. Ahora el coronavirus circula ya, sobre todo en el área metropolitana. Claro, ratifico un dato que ahí Gaby me marcaba que es importante. Estaba con algunos puntitos desactualizados, pero repito, es el informe matutino número 135, no 133. Y las cifras de alta, que es aún más alentador, es de 3.032 personas que fueron dadas de alta, sobre un total, bueno, que ya alcanza prácticamente o se acerca, total es 9.283. 49% son mujeres, 51% son hombres. Y Facu, lo que planteabas respecto de las provincias, y la pregunta que muchos empiezan a hacer es ¿y cuál va a ser la nueva normalidad de las provincias? Porque el virus va a seguir circulando hasta que aparezca una vacuna o hasta que aparezca algún tipo de tratamiento. Es un tema de preocupación. Las provincias hoy están cerradas, la circulación, la realidad es muy baja. De hecho, Santiago del Estero, decías, anteayer hubo 6 casos, fue por un grupo que volvió de la provincia de Buenos Aires y estaban contagiados. 5 de los 6 de Santiago del Estero tenían algún grado de vínculo estrecho en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿entonces quiere decir que las provincias se tienen que cerrar y no va a haber más tránsito interno? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo va a seguir esto? Por eso es muy importante empezar a planificar cómo va a volver a ser el tránsito interno en el país, el movimiento entre provincias e incluso entre ciudades, porque hoy las ciudades también están bastante aisladas una de la otra. Hoy el único camino, aunque parezca realmente de otro tiempo, pero no hay alternativa, Flor, discúlpame, pasa únicamente por aislar gente. Vamos nosotros a la provincia de Jujuy, de Santa Fe, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vengo por... Perfecto, 14 días aislado y a partir de ahí a convivir. Hoy se habla de una cuarentena que ya va a dejar de ser otoñal para ser la cuarentena invernal, donde hablamos de provincias casi, que lo decíamos ayer, alambradas, donde entrar y salir marca pautas. En Catamarca, que es un éxito porque tienen caso cero, ponen muchísima atención a que no se rompa este cero, con controles importantísimos en el ingreso y egreso de la ciudad. La traza bioceánica, donde están las provincias de Cuyo, que unen con Chile, se le pone un chip a un camión que marca la conducta de un camión que va, por ejemplo, a transportar alimentos y que no puede ni siquiera esa persona, si no es testeada o si no es aislada, bajarse para nada en la provincia. Estamos en una situación
complicada, porque ¿qué ha pasado en otros países? La movilidad interna llevó el virus, primer ejemplo, Italia, del norte categóricamente al sur. Y ese sería un error aquí en Argentina. Es que ayer se habló muchísimo de dos palabras durante la reunión, yo lo contaba anoche, vigilancia y aislamiento. Y no hay que preocuparse por la palabra vigilancia, hablan de un control sanitario muy férreo. ¿A qué nos referimos? A que posiblemente en las próximas horas en la Argentina empiecen a haber barrios aislados, muy controlados. La situación de los barrios populares es muy delicada, se habló muchísimo de eso, no solamente de qué manera aislar y controlar un barrio, sino de qué manera asistir. Ya voy a ir en vivo a San Martín, fíjense cómo van bajando los camiones de sanitarios, ¿sí? En los distintos municipios. Sí, esto es prácticamente un hospital movible que baja en los barrios y que acompaña el plan Detectar que se está desarrollando y que seguramente se va a ampliar en el conurbano bonaerense. Ya voy a ir en vivo allí. Tiene sentido, si miramos las estadísticas, último dato hoy de la Ciudad de Buenos Aires, casi 4 de cada 10 contagios en la Ciudad de Buenos Aires ya son en barrios populares. Estamos hablando que más de 1.600 casos hay de contagiados en los barrios populares. Sí, decía, casi 4 de cada 10 contagiados en la Ciudad de Buenos Aires están en barrios populares. Claro, y lo que cuenta Flor, que es muy importante, un dato sustancial del cual se habló muchísimo ayer, también es verle el nivel de velocidad con la cual se contagió. ¿Cuándo fue la primera vez que nosotros contamos que había un caso en el barrio 31? Hace muy pocos días. Sí. 10 días. 29 días. 29 días. Cata, ¿cómo te va? Buen día, Cata, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hace 29 días fue el primer caso en un barrio popular, en una villa de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy acaba de salir una actualización sobre el número de las villas. Los números oficiales hablan de 1.651 casos confirmados en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Una información que es completamente dinámica. El número de muertes es de 17 en las villas de la ciudad. Bueno, vos fíjate que los datos que da Cata, si uno los mira en porcentaje, hoy hay una nota muy interesante que refleja que el virus se expande de una manera mucho más veloz en los barrios populares que en otros lugares. En todo el periodo hubo 74% más de contagios y un 34% más de muertes en el distrito. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno analiza los números de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra que efectivamente hay un gran problema, un enorme problema en los barrios populares. De hecho, cuando uno ve barrio por barrio, lo comparábamos ayer, ve que hay barrios como Retiro, ve que hay barrios como Flores, donde el nivel de contagio es del 48%, contra barrios como Belgrano, Almagro, Villa Crespo, donde no llega o no supera el 4 o el 5%. Javi, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y voy a decirles algo, además de esta pandemia que estamos pasando, hay otra pandemia también. Empieza así todo esto. Buenos días. Lo llamamos desde Alcén. A ver, ahí prolijamos el micrófono de Javi. Facu, te voy contando. En la provincia de Buenos Aires, obviamente, este es un tema que también se replica, sobre todo en los barrios populares del conurbano bonaerense. Ya hubo operativos Detectar en San Martín, Quilmes y Morón. Siguen los controles después en Florencio Varela, Tigre, Berizo y Esteban Echeverría. Y la semana que viene va a haber controles en La Matanza y Fuerte Apache y en 3 de febrero. Voy a mostrarles en minutitos, sí, María, preparame en minutos la placa para que la gente entienda el esquema de transporte que se viene. Porque me parece muy importante a esta hora de la mañana. Sí. Ya no sé si hablar de hora pico. La pandemia ha modificado también el hábito de hora pico, pero es cierto que aquellos que todavía tienen que cumplir presentismo, y allí estamos en vivo, ya voy a hacer toda la recorrida de los móviles, todavía se mantiene cierto movimiento en la hora pico. Esto es en vivo, son imágenes en vivo que vienen de Constitución. Mostremos un poco el esquema de lo que podría llegar a ser a partir del lunes en base al anuncio. Ayer hubo un hombre clave en la reunión, o si se quiere, 3 hombres claves. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, Juanjo Méndez, el ministro o el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y su par de la provincia de Buenos Aires. Entre los 3 se va a terminar de definir efectivamente cómo va a ser el nuevo esquema de transporte. Es por eso que hoy continúan las reuniones con los equipos técnicos. Quiere decir, ayer fue una reunión general, ayer se habló del transporte y se trató de instrumentar esto que ustedes van a ver. Esta es la nosotros, claro, este es el eje fundamental. Nosotros lo hemos de llamar el acuerdo AMBA, el acuerdo metropolitano, porque obviamente hubo una tregua y hubo un acuerdo político, y ahora profundizamos. Este es el texto de la tregua, en realidad, Este es el texto de la tregua, exactamente, el comunicado de la tregua, pero es muy importante que te detengas vos
que por ahí estás en casa mirándonos, que todavía no saliste o que te toca salir otro día, para que vos puedas saber qué va a pasar a partir del lunes. Porque en las próximas horas se va a acelerar de una manera seguramente muy importante cómo se va a instrumentar la manera de viajar en la provincia de Buenos Aires de aquellos que vienen del conurbano a la capital federal y de aquellos que desde la capital federal tienen que volver inevitablemente. Transporte. Primer punto, son 3 puntos centrales de este acuerdo. Se va a tratar de instrumentar esta idea de pasajes con turnos o reservas, que es un tema que hay que ver cómo lo ponen, ¿sí?, en funcionamiento. Yo ya les conté que es a través del DNI, de una aplicación, y la aplicación te devuelve un código QR. Después, fíjate si nos podemos mostrar a la gente qué es un código QR. El código QR, cuando ustedes van a un negocio, ven que a veces aparece un papel, sobre todo dice AFIP en el código QR, ¿no? Que tiene como una especie de manchón, como si fuera de computadora, así con muchas manchitas blancas y negras. Bueno, ahora después se lo mostramos bien, Yo pero... estoy buscando acá para la mostrarle. explicación técnica, Flor, me encantó. Sí, es este el código QR. ¿En Mirá, código QR? son estos códigos. Ahí están. Dámelo acá, mirá, son estos códigos, Eso. ¿sí? Es factible. No estaba tan ¿sí? malo. Parece, Muy bien, muy no, bien. está muy bien. Manchón con blanco y negro. Manchón con blanco y negro. Te digo, todos los técnicos acaban de tomar la nueva fórmula. Son estos los códigos QR. Por supuesto que son códigos que sirven para interconectarse. Bueno, no me voy a meter más en la explicación porque me parece que voy a seguir Mira, embarrando yo la voy a decir explicación una cosa técnica. más. Es la nueva versión, el 4.0 del código de barras. Ustedes Claro. están acostumbrados al código de barras, es el nuevo código de barras. Claro, entre otras cosas da acceso, ¿sí? El código de barras también permite para establecer un sistema de trazabilidad. Pero volvamos un minutito. Al eje del transporte sí que es pasaje con turno y reservas. Una aplicación en tu celular, la vas a bajar, en las próximas horas te van a informar de qué manera, seguramente será parte de un módulo que le van a sumar a la aplicación Cuidar, que ya hay muchos argentinos que se la bajaron, donde vos vas a poder reservar un turno, ¿sí?, en los trenes que vienen del conurbano y que van de la capital al conurbano. El turno es para reservar entre las 6 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, es importante ese horario porque ustedes recuerdan el horario de apertura de los comercios en la Ciudad de Buenos Aires. Los comercios abren a las 11 de la mañana, con lo cual se supone que es el horario al que viajaría mucha de la gente del conurbano que trabaja en los comercios en la Ciudad de Buenos Aires. Quedó también. más relegada la idea de una SUBE diferencial para trabajadores esenciales. Quiere decir machear de alguna manera, unir la SUBE con el certificado único. Ahí me parece un poquito Más difícil. más complejo. Ahora Paulo va a complementar con mucha info de transporte que tiene. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y ayer me contaban a última hora, en el último punto, que van a tratar de poner micros en las cabeceras de las estaciones más importantes. ¿Para quién? Para aquel pasajero que llegue con algún problema. Porque claro, no todo el mundo llega al tren con el certificado, camino justamente a trabajar. Hay gente que llega con una emergencia, hay gente que llega con una necesidad médica. Hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires que se atiende en la capital federal, en el sistema sanitario de la capital federal. Entonces, si vos tenés a toda la gente al mismo tiempo que quiere venir a trabajar, si efectivamente funciona la reserva con el código QR, ¿qué va a pasar con aquel que tenga, por ejemplo, una emergencia? Pongo un ejemplo. Alguien que tenga un dolor de muela muy profundo y se atienda en un hospital del sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, pero vive en San Martín. ¿Qué hace? ¿No puede tomarse el tren? ¿No puede subirse al tren? Bueno, para estos casos están empezando a pensar un sistema paralelo de transporte. Ayer se habló de la posibilidad de poner micros en las distintas cabeceras para trasladar a la gente, que hay que ver también cómo las traslada, porque si hay gente que viene con algún tipo de dolencia y necesita una urgencia, hay que ver cómo se mueve ese tipo de sistema de transporte excepcional, podríamos llamarlo, ¿no? Lo que viene más trabado por ahora, Facu, es lo de la SUBE diferencial. Sí, eso está trabado. Sí. Es lo que viene con mayor tipo de trabajo y desarrollo por dos cuestiones. Primero, porque tiene muchas resistencias de muchos sectores respecto a lo que vendría a ser lo que muchos llaman el Estado vigilante. Sí. ¿Sí? Que implicaría que te estés siguiendo para todos lados a dónde vas. Y por otro lado, por lo difícil de tomar estas excepciones que vos bien planteabas. Claro. Si vos tenés que tomar de urgencia y no sos un trabajador esencial, ¿cómo vas a poder manejarte en este sentido? Sí, claramente lo de los turnos va a empezar, como bien decías, con sistema de pruebas la semana que viene
en el ramal Tigre, en la línea Mitre, perdón, ramal Tigre-Retiro. Así que hubo un retraso ahí, estaba previsto. Sí, iba a empezar hoy, Sí, según nos sí. habían dicho incluso acá Sí, en en este Trenes programa, Argentinos el hablamos responsable acá, de ¿no? Trenes Se Argentinos. pateó para la semana que viene. Lo de la SUBE también lo que dicen es, y vamos a avanzar si vemos que aumenta mucho el caudal de gente en el transporte público y hay que poner un freno, hay que poner un control. Si sigue como viene hasta ahora, que aumentó, pero está todavía en niveles muy por debajo de lo habitual, no van a requerir mayores medidas en ese sentido. Claro, todavía hay una merma de pasajeros, obviamente no se está No. viajando al 100%. Unos 300.000 viajan. Exactamente. Pablo, vos tenés más datos de transporte. Sí, por tren entran 550 personas en forma cómoda y sin estar una encima del otro. Pero estemos atentos a esto porque, como decías vos, Florencia, se van puliendo algunos detalles. Por ejemplo, dar la posibilidad a los viajeros frecuentes que puedan reservar hasta 3 días corridos con 3 días de antelación. O sea, yo saco Claro. el viernes. ¿Cómo es eso? Repetilo, Pablo, Yo subrayémoslo. viajo todos los días para no hacer el trámite diario, porque primero soy trabajador esencial, segundo tengo certificado para moverme, tengo todas las condiciones para solicitarlo. Entro un viernes y hago una solicitud para viajar lunes, martes y miércoles. Mi autorización no voy a tener que hacerla diaria, sino que voy a tener, en este caso, la posibilidad de viajar 3 días. Pero y a está los muy 3 bien días eso, volver a Paulo. renovarlo. Significa que por lo menos te metes solo 2 veces por semana a hacer Claro. el trámite, porque bueno, son 5 días hábiles, ¿no? Exacto. Entonces son 2 veces por semana que te Claro. metes y alivia un poco el tramiterío de la gente que tiene que sacar ¿cómo se llama? El permiso, El permiso. después el permiso trámite para el es tren. sencillo para no generar mucho problema, consiste en tener el documento, consiste en tener el certificado, la tarea esencial para especificarla, eso te va a dar la autorización. Y vamos repasando las A ver. placas, porque es muy importante. El horario, lo que decías, algunos hablan de 6 a 10 y otros piensan extenderlo 6 a 12, hasta las tirarlo. 12. Tenemos que tener el permiso, es la aplicación que vamos a entrar de Trenes Argentinos, y uno dice, ¿y cómo hago para pagar? La modalidad va a ser la misma. Las estaciones van a estar más controladas, Sí. uno pasa, la sube por el molinete, queda el viaje pago, que ya está autorizado para hacerlo. La persona Claro. que se acerque con una sube a un molinete y la pase, Sí. va a ser rechazada si no tiene la aplicación con el número de trámite y el famoso QR bendito para Claro, hay un poder montón pasar. hay un montón de gente que perdió la SUBE, se van a empezar a generar problemas. Y yo- Hay un problema de sistemas, además. Hay un en la problema de suma. sistema, pero quiero mostrarles algo que me están mandando en estos momentos. Yo lo mandé recién a producción, porque hablábamos recién del código QR. Muestro acá un minutito a la 1. Este va a ser el modelo de la aplicación, que Claro. es la aplicación Cuidar, Claro. ¿sí? Que tiene un segmento. Esto es lo que vos vas a ver en tu teléfono cuando te bajes la aplicación Cuidar, si es que ponen en marcha este funcionamiento. Claro. Recordemos que uno de los ejes, ¿sí? Pasa por el transporte. Esto es lo que se va a discutir hoy durante el día entre los equipos técnicos. Claro, ¿no? vos vas Esto a es decir, tener- la primera idea y faltan los detalles. Vas a tener un módulo de autoevaluación de salud que en pocos pasos te van a preguntar si tuviste fiebre. Bueno, eso ya está, ya se estaba. explicó. Y acá aparece esto que se va a llamar certificado diagnóstico para poder circular con el código QR al que hacíamos referencia. Hay alguien mirándonos que me está pasando esto. Esto Ajá. es lo que se está terminando de definir. ¿Sí? Esta es la aplicación para viajar. Se le va a poner este código QR. Disculpen si no se ve con mucha definición. Pero vos vas a ir con esta aplicación, saco un minutito de pantalla, ¿sí? Vas a entrar caminando con esta aplicación y hay que ver, lo que nos falta reconstruir es dónde vas a apoyar directamente tu teléfono para ver justamente cómo ponerlo. Es decir, Inicialmente- si va a haber un lector de código... Y tiene que haber va a un tener lector. un lector sí o sí de Claro. código Pero QR. puede haber cualquier guarda de estación También. puede tener en su celular el lector. Claro. Está bien, pero Eso. No esa, hace falta, ¿esa digamos, que tengas tecnología un está aparato. aplicada? Y mira, No es se utiliza difícil, ¿eh? mucho en la En la Argentina. cancha. En la Argentina está utilizada con el sistema de tribuna segura. Claro. En los pagos. Claro, y en los pagos, con Hoy los lo puedes sistemas hacer un donde montón de uno pagos. con su teléfono paga todo. Acá pasa a tener una trascendencia, quiero que no se entienda mal esto, fundamental, 2 ministerios. Ya tenemos muy arriba el de salud. Claro. Y ponemos a un escalón un poquito más abajo a todos los que tienen que ver con el área de transporte. Porque hoy, con las fronteras cerradas en la Argentina, la clave en el AMBA es el transporte. Por eso hay que trabajar. Yo sé que es muy complicado, a cada paso es un problema, a cada paso son 150 preguntas que nos hacemos, pero instaurar un sistema para descongestionar el transporte público. Claro. Y atención con los subtes, porque de los 3 transportes públicos que tenemos, el que tiene mejor nota es el colectivo.
En segundo lugar, el tren, más allá que ahora tenemos que reducir el número. Y el subte es la gran preocupación de todas las capitales importantes del mundo por la gran cantidad de contagios que existen bajo tierra. Quiero pasar por Efectivamente. Constitución la imagen, quiero pasar también por esa imagen que teníamos. Esto es en vivo en Constitución. Y quiero abrir en un minutito con Gaby, con Paulo, con todo el equipo. Lo vuelvo a saludar a Javi. Javi, ¿cómo te va? Facu. Ya te pido un Sí, anticipo, sí, Javi. sí, Ya claro. corregimos el problemita técnico y te pido un anticipo porque es muy importante lo que Javi va a contar hoy. Porque podría ser la otra pandemia, la de los delincuentes. ¿Sí? La que, digamos, la de aquellos que se meten o intentan meterse en tus cuentas bancarias. Quiero abrir un capítulo político de la reunión de ayer, porque hubo seguramente en los primeros minutos tensiones políticas que se vivieron, que después poco a poco se fueron limando o solucionando o articulando con el correr de las horas. Pero dame la imagen en vivo de Constitución, mostrame efectivamente lo que está pasando, el movimiento a esta hora. Por supuesto que se ve un movimiento mucho más lento con el hashtag Equipo de Noticias. Estaría bueno que en las redes sociales nos puedan trasladar preguntas, ¿sí? Para poder justamente tratar de responder bien qué es lo que va a suceder. Acá tenemos la cuarentena que sigue, la cuarentena que se viene. Claro, ¿puedo hacer la primera pregunta? Dale. Hashtag Equipo de Noticias. Sí. ¿El horario pico es solo de mañana? No te sé responder, ¿No está Flor, eso. previsto que se defina un turno para viajar a la vuelta o Claro. el viaje de ida me habilita el viaje de vuelta? Hasta Se ahora supone- es ida, ¿no? Claro, porque Ida. se supone que el objetivo es evitar el ingreso de bonaerenses a la ciudad de Buenos Está ¿Y bien, la Aires. salida? ¿sí? Si En la salimos vuelta todos al también mismo sucede, tiempo. Gaby. ¿Cómo? Pero que en la salimos vuelta todos también al mismo sucede. tiempo. Claro, pero si ya el tema es evitar que se dé el tránsito. Si ya vos frenaste y evitaste que vengan, o sea, el que vino ya no tenés que hacerle complicaciones para volver. O sea, el problema es evitar que venga. Claro, Si que no ya se- vino. Que no Claro, se quede. no, Que no pero se mi quede. pregunta es, Javi, ponele, vos lograste dosificar el ingreso a la mañana. Sí. Entonces vos reducís la cantidad Claro. de gente que viaja a las 6, más o menos la manejás, la de las 7, 8, 9, 10. Ahora, si los de las 6, 7, 8, 9, 10 quieren volverse todos a las 6 de la tarde, Todos juntos, cuando tenés cerró otro el horario comercio pico o a a la las tarde. 9 de la noche, Pe- ¿cómo haces ahí? También Pero ahí debería haber un turno a la ahí el vuelta. control es de evitar, de generar el distanciamiento social, de poner los colectivos, poner las combis, de evitar que se llene un mismo vagón con mucha gente y generar el distanciamiento. Vas a generar un colapso también. El Es lo otro, mismo. pero el otro control es el control de evitar que la gente venga a trabajar a la ciudad, salvo que lo necesite y sea esencial. Claro, Me el que conf- venía a comprar, decís vos, la Claro. señora o el señor que venía a comprar a la No van a mañana poder porque entrar. X, es Es más que, barato. Mira, es que el que viene a trabajar, supongamos que tiene un horario de 9 horas, se va a ir a las 9 horas, no se Claro. va a quedar 10 horas más. Claro. El que viene a las 6 se irá a las 3, 4 de la tarde y así sucesivamente. Eso es lo que se O interpreta, sea, digamos. vos interpretás, Javi, que la vuelta suele ser más ordenada que la llegada en el horario pico. No por más ordenada. Digo que si esto se estructura para que la gente viaje entre las 6 y las 10, lo mismo va a pasar en el regreso, debería pasar en el Pero regreso. Nadie ¿puedo se hacer queda una segunda paseando. A eso es lo que voy, Claro. ¿entiendes? ¿Puedo hacer Terminan una- de trabajar y se vuelven. Pero eso, hago una segunda pregunta. ¿El horario de apertura de los comercios establecido post pandemia es todo el mismo? Sí, pero hay De trabajos que no son comercios 11 de la solamente, mañana Flor. a 9 de la noche. Ponele que algunos cierran antes, esa es la verdad, no todos se quedan abiertos hasta las 9. En esos horarios, yo no creo que nadie que termine de trabajar se quiera quedar haciendo espera. Por ahí sí decís, bueno, entro una hora antes porque es el horario al que conseguí viajar con el Sí. permiso. Pero después te querés volver Claro, a tu casa. claro. Acá lo Además, el averiguo, tren acá tiene lo un averigüé. horario A ver, limitado. dale. La respuesta de tren es argentino. Digo, si hay un horario pico lógico a la mañana, siempre hay un horario pico la lógico tarde. al atardecer, El el regreso. El regreso no porque es más distribuido. Algunos pasajeros optan por volver por otro medio, pero no hay un horario determinado de salida de toda la gente Bueno, a la ahí vez. está lo que yo te decía, Paulo. Eso es lo que ellos Evidentemente, estiman. tanto Claro. trenes como los distintos transportes, ciudad, nación y provincia, deben de tener medido que la vuelta es un poco más amplio más el amplia. horario. fluida. Hay gente que se vuelve al mediodía, Exacto. gente que... Pero sí la llegada sí está establecida como un horario pico. Dame este último dato, Paulo, que me parece muy interesante respecto al tema de transporte. Uno de los ejes, ya nos metemos con tema barrios populares y ya hablamos de las tensiones políticas
que por lo menos existieron en los primeros minutos de la reunión. Completame el dato, Paulo. Completamos. Yo les contaba que el pasaje no reemplaza el permiso de circulación. O sea que uno tiene que tener permiso de circulación para obtener el pasaje. No es que yo obtuve un pasaje, si no tengo certificado no me puedo subir al tren. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, ¿por qué el problema tanto con el tren y no con el subte? Que, insisto, es hoy el de mayor litigio desde el punto de vista del contagio. La diferencia es que en el subte vos podés poner más frecuencias, claro, porque tienen más coches. Los trenes tienen problemas en cuanto a los coches y en algunas líneas con problemas de vías. Por eso hay que utilizar este tipo de sistema. La idea es que por unidad viajen 550 personas. ¿Qué significa? Estar sentados con una prudente distancia, y aquellos que van parados por alguna situación, como puede ser porque trasladan bicicletas o algún otro tipo de transporte, están parados únicamente estas personas. 550 por unidad, empieza por el Mitre, el resto se va a ir a aplicar. Por supuesto que el Roca, el Sarmiento, el Mitre, Ramal José León Suárez son donde se pone el foco por la mayor cantidad de pasajeros que tienen estas líneas y los lugares hacia donde se dirigen. Aclaran también, Facu, Paulo, que el control va a ser efectivamente en cada molinete, o sea, a la hora de entrar al tren, de subir al tren, en los molinetes va a haber una persona controlando este código QR, y algunos se preguntan, ¿y qué pasa si no tengo teléfono y necesito? Porque hay trabajadores que no tienen celular o que no pueden acceder a la tecnología de tener el código QR. Se va a poder tener por teléfono, sacar el código. ¿Te imprimís o que te... Lo anotás en un papel y ese número se lo vas a dar a esa persona también, que va a poder aplicar ese número y ver si estás habilitado o no para viajar en este sistema. Dos datos finales del tema de transporte y pasamos a barrios populares. Está el doctor Trevisono con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Facundo. La preocupación puesta en transporte, ahora lo charlamos, ¿no? Sí, por supuesto. Son los dos ejes, transporte y barrios vulnerables, y yo agregaría geriátricos también. Claro, bueno, sobre geriátricos en un ratito nos vamos a detener con información exclusiva que tenemos de un allanamiento que hubo ayer, pero no quiero mezclarle los temas. Último dato que me parece importante. Me están contando desde la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 2 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires viven en el conurbano bonaerense. 1 de cada 2. Y este dato, que es muy contundente, lo correlacionan con el nivel de contagio. Me dicen, hay una relación clara en este dato, ¿sí? La cantidad de infectados, el 50% de los contagiados de la provincia de Buenos Aires, por ahí Gaby me puede actualizar el dato, creo que son 3.096 en provincia. De la última parte, repito. Ahí te lo confirmo exacto, el de hoy. Repito, 1 de cada 2 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires viven en el conurbano. Sí. 3.096, efectivamente. Primer dato, 3.096. Segundo dato, relacionan este dato de que 1 de cada 2 trabajadores de Cava vive en el conurbano con la cantidad de infectados que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El 50% de los contagiados en la provincia de Buenos Aires, lo decía Gaby recién, de los 3.096, tienen su actividad, el 50% tiene su actividad laboral en territorio de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir, vienen a la ciudad de Buenos Aires, vuelven al conurbano bonaerense. Repito, 1 de cada 2 trabajadores de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, viven en el conurbano bonaerense, un dato a tener en cuenta. El otro eje pasa por la cantidad de testeos. Pasa por los barrios populares, después podemos hacer seguramente un apéndice del tema geriátrico, pero vamos al dato que pasa justamente por los barrios populares, porque ayer se habló muchísimo de estos dos ejes puestos en transporte y obviamente en las villas o en los barrios y hay un punto, populares. Facu, donde se unen los dos temas, transporte y villas, porque ayer en la reunión Alberto Fernández le pidió específicamente a Mario Meoni, ministro de Transporte, que avance con una idea de la terminal de puertos de cruceros, que está ahí nomás de la Villa 31, ¿sí? Que sea adaptado como una especie de hospital de campaña para poder dar unas cerca de 700 camas, se estiman, de refugio también para alivio de la Villa 31, como los hoteles que tiene también la ciudad para descomprimir para casos positivos, leves o asintomáticos, poder aislarlos. También va a estar la terminal de puertos, que claro, imagínate el puerto de cruceros. Esto es parte de la promesa que le hizo ayer el presidente a Nacho Levy, el titular de la Garganta Poderosa, en esa reunión que hubo previa a la reunión de Kicillof, Larreta y equipos, ¿no? Ahí le ofrecieron un lugar público, un predio público, para que la gente del barrio no tenga que andar movilizándose e irse tan lejos. Se habló mucho también de una queja que plantean en el barrio. Ayer hablé con 2 referentes del barrio. Ellos lo llaman el coronabús. ¿Sí? Y dicen que muchas veces se juntan 10 o 15 vecinos con algún síntoma, los suben a un micro
y lo llevan a los hospitales, que tampoco es la manera, no es algo, digamos, adecuado, y esto seguramente también se va a revisar en las próximas horas.